Así es de fácil. Sería inaudito pensar que yo voy a iniciar un juicio económico coactivo en contra del Estado, ¿no? Ahora, si es que el Estado, ya sabemos nosotros, me cobró de más y todo, ellos lo que me hacen es darme un crédito fiscal, ¿verdad? Pero una devolución, olvidémonos, no puedo llevarlo. Por eso la palabra, vean, económico coactivo. Uy, ¿qué está pasando? Solo disculpen, es que me lanzó un mensaje raro la compu. Ahí está. Em, Le decía, aquí pues básicamente el Estado como tal es el que hace la obra del cobro. Él es el que dice, sí señor, usted es el que me debe, ¿verdad? Según la SAT, usted esto y esto. Hace un listado. Pero es que decimos, el actor hace un rato, eso lo decía, no solo nos referimos a actor, sino al sujeto activo, ¿verdad? Aquí está plenamente identificado, plenamente establecido y se llama Estado. Contrario sensu, el sujeto pasivo no está individualizado. Bueno, solo podemos decir el particular, pero de ahí podemos ser cualquiera. Digo podemos porque obviamente yo también soy un particular, entonces puede ser cualquiera. Cualquiera que incurra en una infracción fiscal, obviamente será sujeto pasivo. ¿Qué le parece? Para tenerlo ahí en consideración, ¿no? Luego dice la tercera característica, las pretensiones de la administración pública son, por supuesto, de carácter coactivo. Y luego, yo mismo lo ponía, ¿no? Eso sí no lo copiamos de ningún libro. ¿Y qué significa eso de coactivo? Por la fuerza. ¿Ah? Acordémonos, cuando decimos hubo coacción, hubo fuerza. ¿Ah? Como cuando le dicen a usted, tomate ese trago de cerveza, usted no, yo no tomo, ya no más. Y hasta que por la fuerza lo agarran. Entonces, no, yo sé que no todos toman cerveza, pero todo con medida, muchachos, eso es lo único que les puedo eh, dar de consejo. Y eso lo digo también para romper el hielo. Entonces, por la fuerza, claro que sí. ¿Y por qué por la fuerza? Porque por la buena, por la voluntad, que es lo normal, el contribuyente no quiso. ¿No? El contribuyente se hizo el loco. ¿Eh? Entonces hay que usar la coacción. No hay de otra. Entonces el Estado hace uso de ese poder, el famoso coertio, que es la coerción o la fuerza para poder realizar este cobro. Por supuesto, ¿verdad? Eh, Cuando la SAT inició, lo platiqué, si no estoy mal, la semana pasada, ustedes sabrán que ponían aquellos rótulos que decía cerrado por infracción fiscal y cerraban los negocios y era una situación terrible, pero era absurdo. Era absurdo porque si bien era una medida de presión para hacer que, que efectivamente las personas pagaran sus tributos atrasados o dieran factura correctamente, si bien esa situación estaba, pues era verdaderamente, insisto, absurdo porque si cerraban, ¿cómo se supone que la persona iba a pagarles luego? Los obligaban a prácticamente, eh, bueno, decirlo así, ¿no? A vender sus cosas, empeñar su patrimonio, a lo que sea, ¿no? Prácticamente dejaban a la pobre gente a que viera qué hiciera, ¿no? Así como decía mi abuelita, ahí miras qué haces, ¿no? Y eso no era inhumano. Por eso la Corte de Constitucionalidad le dijo, mire, de Superintendencia de Administración Tributaria se le está yendo la mano. Se le está pasando la mano a usted. Entonces, es ilegal, ¿verdad? Hubieron acciones de amparo y se acabó esa SAT mordelona que una vez cerraba, ¿no? Ahora le dice, bueno, pague, póngase al día. No quiere pagar, va. Ahí sí, le vamos a cerrar el negocio. Está bien, ahora sí, porque el Estado tiene que hacer presión también. Pero hay medios más razonables y por eso los procesos económicos coactivos no son algo de,
hace de 200 años, no, no, son bastante modernos, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos que un par de décadas para acá. Eh, Específicamente así como hoy en día son de un par de décadas para acá. Antes eran otros mecanismos muy inquisitivos que se usaban para los cobros muy llenos de corrupción y bueno, un montón de cosas que eso sí ya no tiene ni caso decirlo. Entonces, son las características. Vaya, no confundan características versus principios, ¿verdad? Ahora los principios sí quiero yo que los pongamos por separado para que podamos tener muy claro cómo se da el tema. Empezando porque el principio base de un juicio económico coactivo es el impulso procesal de oficio. Esto, damas y caballeros, ya desde ahí, sépanlo, estamos diciendo que aquí no hay caducidad de instancia. Ni se nos vaya a ocurrir querer alegar caducidad de instancia. Pero es que hay prescripción. Sí, la prescripción es una cosa y la caducidad es otra. La prescripción, recordémonos, muy apreciables, ataca al derecho. Ya recordamos nosotros desde la semana pasada que si una persona, bueno, esto lo mismo la semana antepasada, que la persona está inscrita 4 años, hay prescripción. Si la persona no está inscrita son 8 años. ¿Eh? Entonces, pero la prescripción es ese tiempo que tiene el Estado para poder mover un juicio económico coactivo en contra del particular que no pague impuestos. Pues yo, si pago mis impuestos, debo hacerlo. Yo recuerdo una vez que decía alguien ahí, un cura, Hugo Estrada, decía, recordemos que Jesús lo dijo, al César lo que es del César. Usted pague y cumpla, porque así es. Y si los otros es que se lo roban, pues es rollo de ellos. Ellos tendrán que entregarle cuentas a Dios. Al final así es. ¿Para qué nos vamos a revelar? Entonces, damas y caballeros, prescripción es si el Estado no hace nada en 4 u 8 años. Contrario censo. Al hablar de caducidad, estamos diciendo que una vez empezó el juicio, si el Estado no la mueve y no le pide al juzgado que haga esto, incluso que notifique a la otra parte, el juzgado no lo va a hacer. Pero cuando no hay impulso procesal de oficio. Cuando existe este principio, el órgano jurisdiccional hace todo en automático. ¿Cómo así? Yo ya no le tengo que decir al juez de lo económico coactivo, por si usted algún día le toca estar de asesor y promover estos juicios, yo ya no le tengo que decir al juzgado en aquellas famosas peticiones de forma, ¿verdad? Cite a la otra parte, notifíquele. Que se tenga por dado mi lugar para recibir notificación, es impulso de oficio. Solo le digo al juez, eh, ya di mis generales antes y listo, ¿no? Ya no le tengo que estar diciendo, dicte sentencia, abra prueba, ¿verdad? Por decirles algo, aunque este es un ejecutivo. ¿Qué más? Normalmente se da en en los demás donde sea caducidad, bueno, abrir a prueba la más típica, resolver incidentes incluso. Todo se va solito. Una vez interpone la demanda al Estado, olvídense, no podemos hablar de que, ya son 6 meses, ya hubo caducidad. No, 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 no se nos vaya a ocurrir, porque hay impulso procesal de oficio. Primer principio, ¿verdad? Vital. Segundo principio, damas y caballeros. Los juicios económicos coactivos son antiformalistas. No hay formalidad en ellos.
Pues ¿cómo así que es antiformalista? O sea que no es necesario que nos digan a nosotros los abogados, no, no es necesario. ¿Paran yendo a nosotros? Sí, obviamente, porque nosotros somos los que sabemos, ¿verdad? Cómo defendernos, cómo defender a las personas, si por ahí también, ¿verdad? Pues puede suceder, y luego voy a dar un ejemplo, desde luego. Ya cuando estemos ahorita en la siguiente diapositiva viendo el esquema del juicio, vamos a poner un ejemplo ahí para que nos sirva. Em, pero recordémonos, no se necesita auxilio profesional, no hay formalidad, ¿verdad? La persona aquí tampoco puede alegar, pero es que yo no tenía defensa de abogado. Si usted quiere contratar abogado y si no, no. Pero es que yo no sé de leyes. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Artículo 3, ¿verdad? De la ley de organismo judicial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. No es necesario que yo esté citando leyes. Entonces puedo contestar con un simple escrito hecho a mano, ¿sí? En caso de urgencia, dice, incluso podría gestionarse de forma verbal. Ya vamos a ver de dónde se saca esto la normativa, porque no son ideas mías, no, no, no. Pero desde luego, lo normal es que sea un procedimiento escrito, ¿verdad? Y el otro principio es que existe supletoriedad de leyes. Pues, ¿qué leyes? Lo mencionaba hace un momento, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Las dos normativas que van a entrar a suplir porque no existe el Código de Juicios Económicos Coactivos o de Procesos Económicos Coactivos. No, no existe un código, ¿verdad?, al respecto. Entonces, hay supletoriedad de otras leyes. Esos son los tres principios, yo diría que más esenciales. De repente, por ahí ustedes en algún libro, en alguna otra bibliografía, van a encontrar uno que otro principio más, porque tampoco es que haya muchos, ¿eh? Pero estos son los torales, ¿verdad? Es decir, los que son más que importantes, por lo que acabamos de decir, ¿no? El impulso de oficio, porque no hay caducidad, porque una vez inicia el proceso, hasta que se acabe, ¿verdad? La antiformalidad, porque aquí no se necesita mayor auxilio profesional, pero si usted quiere contratar a un abogado, por supuesto, y qué bueno, porque ese es nuestro chance, ¿verdad? Luego, la supletoriedad, porque como no existe un código económico coactivo, entonces tengo que usar normativas adicionales, como lo son el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, ¿verdad? Eso, damas y caballeros, es lo que tenemos que mencionar sobre esta clase de procedimientos. Por supuesto, el Código Tributario, ¿verdad? Es el que nos va a normar en gran medida lo relacionado con el juicio económico coactivo. Pero no lo tiene todo, y por eso es que la supletoriedad es con estas dos normativas que están en sus pantallas. Por eso ya ni mencioné aquí el Código Tributario, porque él es la base, ¿no? Es la esencia de este tipo de procedimientos, donde el Estado cobra a los particulares. Bueno, procedencia, aquí está, damas y caballeros, frente a ustedes está el procedimiento de esta clase de juicios que, como ya lo dijimos, son de carácter ejecutivo. El Estado cobra a la fuerza. Entonces, dice en primer momento cómo se plantea la demanda. Y para irnos a eso, el Estado usa el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Por eso lo de la supletoriedad aquí está, mire, usando el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este es base, ¿no? Para todo. Entonces, si usted lo tiene ahí a la mano, anótelo. Yo creo que, si no, no lo hemos leído antes. Vamos a ver qué nos dice el 6.1. Escrito inicial. Dice, la solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. La recomendación es aquí que usted deje el espacio, solo coloque, si está aquí en la ciudad capital, juzgado económico coactivo,
no le ponga cuál, porque por sorteo se designará a través de gestión de justicia cuál de los juzgados va a ser el que va a conocer. Si está en algún departamento por la jurisdicción de la parte demandada, entonces allá sí lo dirige directamente, porque no hay muchos, ¿verdad? Digamos, está en Chimaltenango, juzgado de primera instancia económico o activo y de primera instancia civil, dicen normalmente, o de familia o de trabajo, ahí lo dirige directamente. Luego dice, numeral 2, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Aquí pues pone, ¿no? El estado, quién es, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, oficio, domicilio, indicación del lugar a petición. Ahora ya sabe que también el lugar para recibir notificaciones es electrónico. A ustedes ya les tocó eso, ¿eh? Nosotros pues todavía nos decíamos tal y tal lugar, ahora ya el organismo judicial nos ha obligado ahí a través de una circular a que todos los abogados tenemos que colocar en nuestros memoriales lugar electrónico para recibir notificaciones. Luego dice, número 2, relación de hechos en que se refiere a la petición. Ahí le coloca, no, espérenme, sí, eso era del parte 1, del 2. Sí, todavía estamos en el 2. Luego dice el 3, relación de los hechos, perdón, es el 3, a que se refiere la petición. Ahí usted le coloca, ¿verdad? ¿Qué es lo que motivó prácticamente a hacer el cobro por esta vía? Le explica a usted al señor juez que el señor fulano de tal tiene un negocio en tal y tal lugar, desde tanto tiempo pues no está reportando sus impuestos, etcétera. Luego, en el numeral cuarto dice fundamento de derecho en que se apoya la solicitud. Ya vimos que no es necesario colocárselo y si a mí se me olvidó, no tenga pena, un juez no le va a rechazar la demanda por eso. Recuérdese. 5, nombre y apellidos y residencia de la persona que quienes quiera reclamar un derecho. Eso y normalmente incluso los abogados lo ponemos antes de los hechos, ¿verdad? Pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces ahí ya le cuenta al juez, ¿verdad? Desde cuándo esta persona no paga. El sexto, ¿verdad? Nos está diciendo la petición en términos precisos. Ya sabemos que no hay que hacer un montón de peticiones de forma, podemos obviarlas. Prácticamente con que haya de fondo se sobreentiende. Lugar y fecha. 8, firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina. Son los casos que así es, ¿verdad? Porque ya dijimos que aquí hay una antiformalidad. Bueno, después de eso, después de que el Estado ya tiene iniciado o promovido el proceso, nos tenemos que ir al artículo 174 del Código Tributario. Así es, ahora vámonos al Código Tributario, ahí vamos a echar un vistazo a lo que nos dice este artículo interesante. Vamos a ver. Bueno. Si ven ustedes el artículo 71, quiero que lo veamos, porque aquí es donde hay varias cosas importantes. Vean los del 171, quiero que leamos algo. Dice, el procedimiento económico coactivo es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Tiene como características propias la brevedad, la oficiosidad, eso ya lo dijimos, especialidad. ¿Por qué no las menciona usted? Bueno, simple y sencillamente lo de breve es metafórico. Lo de oficioso, sí, ahí sí hay oficio. Y lo de especialidad tampoco, porque, insisto, no hay jurisdicción privativa. Entonces, no es, ¿verdad? No es como, dicen bien que el león no es como lo pintan y pues de plano. Dice el 174, iniciación de procedimiento, dice promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y lo considerará suficiente y la cantidad de que se reclame fuera líquida exigible. Perdón, despachará el mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago al obligado y perdón.
y el embargo de bienes en su caso. Pues el Estado tiene la atribución de hacerlo, ¿no? De solicitar en este caso una medida precautoria, porque este embargo hasta aquí todavía es precautorio. Hago la aclaración. Todavía no es un embargo ejecutivo. Aquí todavía estamos hablando de un embargo de carácter precautorio. Luego dice, en la misma resolución dará audiencia al ejecutado por el plazo de 5 días hábiles para que se oponga o haga valer sus excepciones. Entonces, vemos nosotros una serie de situaciones importantes acá. Como es el caso de, eh, me voy a oponer porque de repente no soy yo, el que debe es un hermano mío, bueno, yo no tengo hermanos, pero si los tuviera, el que debe eh, es otra entidad, es una, eh, como tal, ¿verdad? No soy yo, me están haciendo mal la situación, como fuera el caso. Entonces tiene ahí el tiempo para poder, por supuesto, la persona defenderse. Luego dice, si se trata de ejecución de sentencia, bueno, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la misma, ¿verdad? Eh, no estamos hablando en este término todavía de una sentencia, estamos hablando de un ejecutivo común donde la persona pues todavía le están llevando la situación. Ahora, cuando ya hay un juzgado de ejecución de estos económicos activos ya dictó sentencia, ¿verdad? Como tal, pues estamos diciendo aquí, nacidas con posterioridad, ¿verdad? Son las únicas prácticamente excepciones que se pueden colocar. Digamos que dijera el Estado, bueno, mire, ya hoy sentencia de que se pagara tal cantidad y no se ha pagado. Entonces, si usted considera, no, un momento, ya lo pagué. No sé por qué no se ha reportado, aquí están mis comprobantes. Eso es la única excepción que yo puedo plantear, ¿verdad? Otra ya no. Luego dice, pueden interponerse excepciones en el artículo 177 nos lo dice, ¿no? Brincamos para allá. ¿Qué excepciones sí podría colocar cuando todavía no me han dictado sentencia? Dice, excepciones en cualquier estado del proceso se pueden admitir únicamente las siguientes excepciones. Uno, la de pago, muy claro, no, si ya pagué. La de dos, la de transacción. Esta, ojo, dice que debe ser autorizada mediante acuerdo gubernativo. Uf. Yo recuerdo una vez que un colega decía, a la gran es que realizar ese tipo de transacciones, ahí me le dan saludos, ¿verdad? Que el Estado logre transigir, ¿cómo? Parece que la transacción eh, hay concesiones recíprocas, según refiere el Código Civil. ¿Qué va a conceder el Estado? Claro, dirán ustedes, si se trata de una gran sociedad y todo, de repente por ahí sí. No es que nos debía 200 millones, sí, pero por favor, acépteme 180, lo demás se irá depositando de esto y esto. Pues puede haber una transacción, podría ser. 3, finiquito debidamente otorgado, bueno, ya después del pago, ¿verdad? Ya hay un finiquito, entonces se demuestra. 4, la prescripción, ya dijimos cuáles son los plazos, ¿verdad? De 4 a 8 años según el caso. Pero si ya pasaron 4 años y yo sí era contribuyente y hasta 4 años con 2 meses me iniciaron un económico coactivo, que qué raro sería, pues puedo alegar la prescripción. Y luego dice las 6, las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda y que destruyan la eficacia del título. Como bien lo decía, es el caso principalmente cuando estamos viendo nosotros de que ya hubo sentencia de esta categoría y por ahí pues me están queriendo obligar siempre al pago porque aún así me la estoy llevando de fuerte, no había nada que embargar, entonces por ahí el Estado está preocupado, ¿no? Entonces son de las situaciones a tomar en consideración. Ahí tenemos un asterisco porque hay que ver, dice, de no pronunciarse se dicta sentencia en 15 días. Es decir, el procedimiento se abrevia un montón y es como que si me declarasen en rebeldía, según el artículo 175, ya se dieron cuenta. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con no ponerme las pilas
si en 5 días no pago. Dice, en comparecencia del ejecutado, si el ejecutado no compareciera a deducir o interponer excepciones, el juez dictará sentencia en la que declarará, según proceda, si al lugar o no la ejecución y ordenará el remate de bienes o el pago en su caso. Imagínense. Aquí sí ya estamos hablando, como los bienes tienen un embargo precautorio, entonces ya deja de ser un embargo precautorio, ¿verdad? Y como tal, imagínense, como dice la normativa, incluso se ordena el remate, ¿no?, de los mismos. Es más fácil cuando el Estado es el sujeto activo. Entonces, el procedimiento se abreviaría así, ¿no? Interposición, luego prácticamente de la interposición y de la audiencia no se promueve, pues de una vez se dicta la sentencia. Bueno, ¿qué pasa si sí evacuó su audiencia? Bueno, la persona viene y lo hace según el artículo 176 que nos dice, cuestión del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Como que dice, mire, no es esa cantidad, señores, yo no les debo 100,000 quetzales de impuestos, son 10,000, ¿eh? E incluso ya los pagué, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo ya los pagué, ustedes me están poniendo mal. Mire, estos son mis medios de prueba. Por eso es que este ejecutivo es atípico, yo se lo decía. Un ejecutivo presentando prueba. No, ¿verdad? Esto es algo que usted dirá, puchis, es que parece, pero en este sí, porque qué tal, y la SAT sí se equivocó. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y si yo demuestro, sí, mire, pusieron un cero de más, ay, sí es cierto, disculpe. Entonces, imagínese. ¿Qué es el tema de la oposición? Veamos qué pasa si sí me opongo. Dice, si el ejecutado se opusiere, bueno, estaba en el segundo párrafo. Si la demanda tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. O sea, de una vez, excepciones, de una vez, eh, todo lo que tenga que decir para oponerme. El juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria. La SAT le dice, bueno, sí, pero mire, es que esto y esto, aquí que allá, bla, bla, bla. Y con su contestación o sin ella mandará recibir las pruebas por el plazo de 10 días hábiles comunes a ambas partes. Pues hablamos a la prueba. ¿Qué pasa si no hay prueba? ¿Qué pasa si es un tema solo de derecho? Pues se va a obviar esto, ¿verdad? Se va a obviar, por supuesto, porque el derecho no se prueba. Pero eso sería un tema como la prescripción, ¿verdad? Aquí sí no habría apertura a prueba. Entonces, vea lo interesante que nos plantea el 176 y sigue diciendo. Alguna de ellas o el juez que los dímenes luego dice, en ningún caso se otorgará plazo extraordinario de prueba. Aquí no hay nada, es que mira, la prueba no la tengo en el poder, es que fíjese que no. 10 días y punto, se acabó. Si no la tiene, se acabó. Pero es que fíjese que mi socio anda en el extranjero, no sé nada de él. 10 días. Deme una prórroga, no sea así. No, no hay prórrogas. La ley no contempló prórrogas. No están establecidas. Y entonces, 10 días. Se dan cuenta, varias y varios de ustedes, agradezco sus saludos, por cierto, muchas gracias por saludarme. Yo les di clases todavía de forma presencial, ¿verdad? De otros cursos. Muchas gracias, muchachos, señoritas, damitas que me han saludado, damas, caballeros que me saludan, que fueron mis estudiantes presenciales. Se recordarán cuando yo les decía, algunos, Lick, deme la chance de que le dé la tarea en una semana. Yo les decía, no, muchachos, los abogados vivimos en los plazos. Y si yo no respeto un plazo, simple y sencillamente pierdo, ¿verdad? Los jueces se pueden tardar. Yo por eso cuando les decía, ahí donde decía brevedad, ni siquiera los juicios económicos coactivos son tan breves, ni tardan los plazos que ustedes están viendo en sus pantallas, tampoco. Ni siquiera, porque es
un cobro en favor del Estado, pero ni siquiera en estos casos. Entonces, bajo esa situación, recuérdense ustedes de que estos plazos son para nosotros y si tengo 5 días para la audiencia, interponer excepciones, pilas. Y si tengo 10 días para eh, la prueba, claro, en la contestación ofrezco la prueba. Y cuando se abra la misma, ahí sí ya la presento. Acuérdense que son plazos distintos el ofrecimiento que el diligenciamiento. Aquí sí es diligenciamiento. Se diligenció la prueba. ¿Qué le parece? Es decir, ya se presentó todo. Ah, y ahora, damas y caballeros, lo que viene es la sentencia. ¿Qué dice el artículo 178? Vencido el plazo para oponerse o el de la prueba, en su caso, el juez se pronunciará sobre la oposición y las excepciones deducidas. Ya vieron, no es que de una vez vayamos a entrarle que hay excepciones previas, no, no. Previas no son las excepciones, pero se resuelven hasta la sentencia. Todas son perentorias en su caso. Entonces dice, se pronunciará sobre la oposición y las excepciones establecidas. Además, el juez declarará si al lugar o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados o pago, en su caso, de la deuda tributaria y de las costas judiciales. Vea esto, qué interesante. De una vez lo dice, hagan trance y remate. Yo creo siempre que la mejor palabra no era la de transar, sino transigir, ¿verdad? Ese es el verbo correcto, pero aquí dice trance. Por ahí se ha sabido de que hay entidades que sí, no, señor Estado, no me ejecute, no me quite, no me bloquee, no, bla, 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 y le voy a pagar. Y básicamente, pues no es que el Estado diga, bueno, págueme menos, ¿no? Lo que hacen es que, bueno, ¿cuánto va a pagar ahorita? Si le debo 200,000 quetzales, le voy a dar 100,000. No, entonces a rematar los bienes. No, pues que si me remata esto, no le voy a poder pagar los otros. Déjeme que le pague 10,000 al mes, por darles un número, ¿no? No sea así, tenemos cómo. Entonces, ¿pueden hacer trances? Sí. Puede transigirse, ¿verdad? Y es ahí donde surge el otro ejecutivo, dirán ustedes, sí. Imagínense que sí se hace la transacción y después se incumple. Claro, el Estado no va a ser tonto y jamás lo va a hacer. Dirá, bueno, hagamos eso, pero este bien inmueble le vamos a hacer una anotación de demanda, ¿verdad? Vamos a solicitar como medida precautoria una anotación de demanda y entonces yo ya me voy al Código Procesal Civil y Mercantil y le hago una anotación de demanda para que no vayan a rematar el inmueble y después se vayan volando, ¿verdad? Entonces puede el Estado hacer eso, anotar la demanda y con ello el inmueble queda grabado, no puede enajenarse solo así como así, dar ese plazo para que se pague. Es un ejemplo, pues, de cuándo ocurriría esta temática del trance y el remate. Hacen la transacción, el contrato de transacción como tal, ¿y qué pasa si la otra parte incumple? Más fácil, se lo llevan a un simple ejecutivo, siempre entre un ejecutivo, siempre ante un órgano de estos, ¿verdad? Un económico coactivo, solo presentan, miren, no pagotas, muy bien, de una vez ordenan el embargo o secuestro de los bienes y a rematarlos. Ese sería el otro procedimiento, por así decirlo, más resumido todavía, si es que el particular ya no quiso o ya no pudo pagar, ¿verdad? Ese sería el camino, ¿verdad? Así como así. Pues es mejor que pague, ¿verdad? Porque es que pasa si se da la fuga y todo, pues ya hay delitos como la evasión y todo, máximo si la persona así vendió los inmuebles, ya cayó hasta en alzamiento de bienes, imagínense, entonces situaciones así por el estilo. Claro, dirán ustedes, más de alguno, desde un principio el Estado va a solicitar una anotación de demanda sobre los bienes. Claro, la puede solicitar, por supuesto. Claro que sí. Entonces, esto es, damas y caballeros, pues
el procedimiento económico coactivo. Avanzamos ahora, platicamos acerca del proceso contencioso administrativo. Esto lo tenemos para cerrar con broche de oro el procedimiento, lo procesal administrativo, ¿verdad? Porque al final de cuentas así es. Los procesos contenciosos administrativos. Solo antes de pasar al contencioso, una cuestión más. Por si alguien me hace una pregunta acá de que, ¿y qué procede? ¿Ya no hay apelación aquí? No, no hay salas de lo económico coactivo. Es decir, esto se lleva en única instancia, ¿verdad? Porque es un procedimiento ejecutivo. Los ejecutivos no tienen segunda instancia. Entonces, para que se nos quede, ¿verdad? No hay recursos, como ustedes puedan ver, ¿no? No se admite recursos. El procedimiento es tal cual. No puedo estar interponiendo, pero una nulidad, una revocatoria. No, no cabe, no cabe. Es un procedimiento ejecutivo y solo las excepciones que ya vimos son el único medio de defensa que yo tengo para poder contrariar las pretensiones del Estado en este caso, ¿no? Eso sería muy apreciables. Por si acaso tenían la duda, pues ahí está, como que se la leía a alguien, ¿verdad? Hoy sí regresemos al contencioso administrativo, un procedimiento, nos lo tenemos que saber de memoria, ¿no? Lo tenemos que tener muy claro. También es un proceso de única instancia, aunque claro, aquí más adelante sí cabría un tema de una casación. Esto ya no nos va a alcanzar a verlo, son temas de posgrado, ¿verdad? Las casaciones, para quienes quieran ser especialistas en temas de procesal, pues, eso ya son de posgrados. Entonces, por eso nos quedamos prácticamente hasta ver aquí, donde dice la naturaleza, que es de única instancia. ¿Y por qué? Una vez me gustó la duda de un estudiante, mire, ¿por qué son los procesos contenciosos administrativos de única instancia? Tiene su lógica porque usted llevó un procedimiento eminentemente administrativo primero y a ella le dijeron que no, o usted está en desacuerdo con la resolución del órgano administrativo. Entonces, es como que si eso hubiera sido la primera instancia, ¿no? Y ahorita que usted empieza con un proceso contencioso administrativo, pues ya es como que fuera la segunda instancia. Entonces, es una simple analogía, ¿verdad? Pero realmente es de única instancia. ¿Cuándo procede un proceso contencioso administrativo? Bueno, el artículo 19 de la ley, hay una explicación, no solo hay que leerlo, quiero analizar algo con ustedes porque nos dice, procederá el proceso contencioso administrativo. 1. En el caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Muchas veces hacen contratos administrativos. Para contratar, el Estado hace muchos contratos administrativos, por supuesto, después de hablar de todo el tema de contrataciones del Estado, hacen al final el contrato y ponen ahí en las cláusulas que al terminar la vía conciliatoria, si no hubiera arreglo, se procederá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De una vez lo colocan así, esto es cajonero, ¿verdad? Entonces de una vez lo ponen así, cuando hay contienda, por eso dice por actos y resoluciones, un acto, un contrato al final de cuentas es un acto. 2. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones, aquí está, y administrativa. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Para el proceso contencioso administrativo puede iniciarse que se requiera que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por los medios de recursos puramente administrativos. Es decir, ya le solicité algo a la administración pública y me dijo no, emitió su resolución y yo no estoy de acuerdo. Entonces vámonos a lo contencioso administrativo. Luego dice, ¿en qué caso no procede? Ojo, antes de poner cualquier ejemplo, veamos en qué caso yo no puedo interponer o seguir un proceso contencioso administrativo. Nos dice en el artículo 21 de esta ley, dice, el contencioso administrativo es improcedente, primero, en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
Es que lo que pasa es que yo era militar y quiero que me indemnicen. No procede, no es por esta vía. Es que no me dieron todo de mi indemnización y yo era diputado. No procede, no es aquí. ¿Verdad? Yo tenía un contrato eh, con, de tipo político en el cual yo iba. No procede. Dos, los asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Otra vez, hay un tema, así ahorita como el de la pandemia, ¿va? Se hicieron muchos contratos administrativos, muchas cotizaciones, aunque yo creo que más licitaciones por alcohol y tantas cosas, ¿no? Ahora ya todo el mundo se olvidó de la pandemia y siempre cuídense, ¿eh? Siempre sigue dando COVID. El caso es que sobre estas situaciones ya vimos que tampoco procede, pero es que el contrato el Estado no me pagó bien, que entonces no es por esta vía el cobro, nos está diciendo la ley. 3, en los asuntos que sean competencia de otros tribunales. ¿Ah? Es que el Estado no me pagó. Yo digo, el Estado casi siempre los contenciosos se los lleva, ahí es al revés, los particulares al Estado, ¿verdad? El Estado es el que está fallando. Aquí es al revés, el sujeto pasivo es siempre el Estado, ¿verdad? Y el sujeto activo, los particulares. Entonces aquí invierten los papeles con el económico coactivo, ¿ya se dieron cuenta? 4, dicen los asuntos originarios de las denegatorias y de concesiones de especie, salvo lo dispuesto contrario en leyes especiales. Bueno, concesiones, aquel contrato, ¿verdad? Por el cual se le da un servicio público para que lo realice una, una entidad privada. Y aquí dice de concesiones en especies, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿cuál podría ser eso? Imagínense que la SAT le diera una concesión a una X imprenta para que ella vendiera todos los timbres fiscales. Entonces, eh, si se permitiera algo así, tampoco se podría ventilar por esta vía, porque sería una concesión de especie. Quinto, en los asuntos en que la ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contenciosa, por supuesto. Si la ley dice que el Estado pues tiene que pagar una indemnización y todo, no es por esta vía, sino que dijere tiene que ser por la vía ejecutiva, pues se tiene que ir por la vía ejecutiva, así de simple. Características de las resoluciones administrativas. Eso tiene que observarse, por supuesto, en el artículo 20, que hayan causado estado. Ya habíamos dicho que una resolución que causó estado es aquella, dice el artículo 20, ahora sí nos brincamos al 20 rapidito, regresamos al 20. Dice, causan estado las resoluciones de la administración que decidan el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos. Es decir, esta es otra cosa que se va a observar. Ya se interpuso una vía administrativa, sobre todo cuando no hablamos en contratos, se habla mucho de este tema, porque cuando sí hablamos de cumplimiento de contratos y concesiones, no es necesario irse a un recurso de revocatoria o que haya una reposición, no. Ahí de una vez se colocan en las cláusulas de estos contratos, ya sea concesión o compraventa de servicios o lo que sea, que se van a ir por la vía contencioso administrativa, ¿verdad? Pero bajo otras circunstancias, sí se pide de que la resolución haya causado estado, ¿verdad? Y por supuesto, el B del 20, que vulnera el derecho del demandante. Ante ustedes, el esquema del proceso contencioso administrativo, un esquema pues que yo sé que ustedes ya lo conocen, nos lo tenemos que saber casi que de memoria, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, se mira bastante de esto, bastante en la práctica. En primer momento nos habla cuál es el plazo que yo tengo para interponer. Es muy amplio, muy amplio. Yo creo que es el plazo más amplio de todos, porque, bueno, de repente el amparo tiene un plazo más amplio, pero bueno, eso no es un recurso ni es un proceso. Bueno, el amparo sí es un proceso.
Tal vez cuando nos dice el amparo que son 30 días o cuando se tenga conocimiento. Entonces eso abre más la situación, pero aquí el plazo que el artículo 23 nos da, dice, el plazo para el planteamiento del proceso administrativo es de 3 meses, 3 meses, no van a decir 3 meses hábiles, por favor, no, son 3 meses. La ley del organismo judicial nos dice cuándo habla de meses, cuándo se habla de días, 3 meses, ahí sí no hay pierde, contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, cuando plantearon la conciliación. Bueno, señores, nos van a pagar, no, es que no tenemos billete. Entonces le mandan una carta, mire, hagamos una reunión más y ahí díganos, para dejar, si ahí terminamos con el procedimiento conciliatorio, y mandan ahí, ¿verdad? Si ahí se acaba el procedimiento conciliatorio o no, por darles un ejemplo. Entonces, 3 meses, un ámbito muy amplio, diría yo. Bueno, ya sabemos, lo iniciamos nosotros los particulares, esta vez contra el Estado. 3 meses tuve para interponerlo, plazo más que suficiente, ¿verdad? ¿Ante qué órgano jurisdiccional? Una sala de lo bueno, se le llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ante el tribunal, porque son magistrados los que conocen esta clase de procedimientos. Luego viene el tema de los antecedentes. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así que antecedentes? Aquí suceden dos cosas. Primero dice que se requiere un plazo de 5 días. Normalmente el artículo 32 nos junta estas dos cosas, porque sucede, damas y caballeros, ya no voy a decir ahorita qué debe llevar la demanda, porque eso ustedes ya lo vieron en el artículo 28, ¿verdad? En el 32 dice, si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer el recurso teniendo como base lo dicho por el actor. Sigue diciendo. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión. Hago ahí una pausa, porque ¿qué abrí yo aquí? Para quienes han trabajado en el Estado o van a trabajar en el Estado, por eso es de que la ley, ustedes van a ver que las resoluciones les dan el plazo de 15 días, dice. Hábiles, por supuesto. Aquí sí son 15 días hábiles. Ténganlo en cuenta, porque a veces mándenme los antecedentes y todo esto y le dice le da plazo de 15 días hábiles, porque de una vez ellos suman los 5 días que requieren y le suman los otros días en los que se presenta. Perdón, que son los que estaban aquí describiendo. Insisto, por eso al final van a leer ustedes que dice 15 días, y así dice siempre ustedes. Su servidor ya ha tenido a bien llevar procedimientos contenciosos administrativos del lado del Estado, donde a veces como cuesta, y les diré que, en fin, ¿verdad? A veces como cuesta contestar bien, porque cuando uno le pide antecedentes a la unidad ejecutora, es una cosa terrible, ¿verdad? No hay mucho de dónde defender, y bueno, ¿qué les diré? Entonces, lo cierto es que con el tema de los 15 días, pues es la situación que ustedes deben de tomar en consideración, es lo que al final va a ser. Ustedes suman esos 5 más los 10 son 15. Luego pasamos al tema del emplazamiento, aunque ahí califica el juzgado, entra al tribunal a decir, bueno, vamos a ver con los antecedentes que nos dio, hay para ir a un contencioso administrativo. A veces dicen que no, porque no se ha votado la vía conciliatoria y regresan. Y de una vez votan, ¿verdad? O bien, si emiten la resolución dándole trámite y pues entonces pasamos a la siguiente situación, ¿verdad? Que es la que nos tiene aquí en los distintos artículos donde dice emplazamiento de actitudes. Primero dice el órgano administrativo por el plazo de 15 días es emplazado.
Entonces, ni modo, ya tenemos en contra de nosotros, ¿verdad? Y esto lo dice el artículo 35. Dice, la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada, demandando a la Procuraduría General de la Nación a las personas que aparezcan con interés en el expediente, aun cuando el proceso se refiera al control y fiscalización de la hacienda pública. Bueno, 15 días. ¿15 días para qué? Para contestar a la demanda. Eso es lo que nos está diciendo. Porque yo ya tuve 15 días para mandar los antecedentes, y no ahí contesté la demanda. No, ahí mandó los antecedentes. Ahora está contestando de verdad. Ah, y si tengo excepciones que plantear, ojo, tengo tiempo para interponerlas, según el 36. Dice, los emplazados pueden interponer dentro del 5.º día del emplazamiento. O sea, de esos 15, tengo que venir al 5.º día hábil interponer mi excepción. ¿Y cuál es? Incompetencia. Si era un contencioso administrativo y ya habíamos dicho en un contrato que por esa vía, pues es obvio que no voy a interponer una incompetencia. Si es para el cobro de alguna factura o algo así, de repente tampoco es por esta vía, entonces ahí sí podría interponer una incompetencia. Litispendencia, casi no sé, no recuerdo yo ningún tema de litispendencia. Podría ser el caso, ya me recordé ahorita. Imagínese, él está en esta situación de que, mire, quiero que el Estado me pague por los servicios que no sé qué, y el Estado dice, un momento, resulta que el producto que usted me vendió, imagínese, el alcohol no era 70%, no era alcohol etílico al 70%, era alcohol al 10%. Entonces, yo no le voy a pagar ahorita. Vamos a ver que nos resuelvan antes, ¿verdad? Un juez, un tema de nulidad que estoy planteando sobre ese contrato, sobre ese negocio, y va luego que me declaran la nulidad, voy por lo penal para meterlo preso, y de repente ya no tenemos que seguir esta vía. Interpongo mi litispendencia. Pero es cuando yo he estado, me di cuenta que me quisieron echar gol. Demanda defectuosa también. Algo se comió el otro, pues hay que alegarle. Falta de capacidad, eso sería muy risible, ¿verdad? Que un jovencito de 18 años esté poniendo la demanda como representante o qué sé yo. Falta de personalidad igual, ¿verdad? Me tenía que mandar los pericos Sociedad Anónima y me demandaron los loros Sociedad Anónima. Entonces el Estado va a decir, no señor, yo le debo a los loros, no a los pericos. Caducidad, aquí sí fuera el tema, ¿no? Pero no hay caducidad tampoco que alegar en esta etapa. Podría ser más adelante, oigan, más adelante, si por ahí se queda dormido eh, el requirente, yo puedo alegar la caducidad después. Prescripción, él tenía 6 meses tenía 3 meses para interponer su proceso contencioso administrativo y lo interpuso a los 4 meses, entonces ya hubo prescripción. Cosa juzgada, esto ya había sido conocido por otro juzgado, ya no era necesario llegar hasta aquí. Transacción, pero si arreglamos. Entonces, todo eso ahí va. Excepciones previas se tramitarán en la vía incidental, o sea, 283, ¿verdad? Esa es la vía incidental. 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Declaradas sin duda las excepciones previas, el plazo para contestar a la demanda será de 5 días siguientes a la notificación de la resolución. ¿Cómo así? Ya salimos del incidente, ahora tengo 5 días para contestar a la demanda. Por eso ahí lo dice, ¿no? Que se nos quede, por favor. También el 40 nos dice que el demandado puede asumir una actitud de rebelde. Bueno, ahí es terrible. Si el Estado se va como rebelde, sin embargo, se toma que contestó en sentido negativo. No solo es que, como decimos aquí, el buen Chapín lo socan, no. El Estado se va como contestando en sentido negativo, dice el 37. Luego, el 40 sí me interesa que lo veamos. Dice la reconvención. En los casos de que se refiere al inciso 2 del artículo 19, podrá plantearse la reconvención del propio memorial, contestación de la demanda. En los mismos casos puede plantearse proceso civil. Claro, un proceso civil ya para un cobro el Estado obviamente ya no tendría que irse por esta vía, pero sí puede alegar la contrademanda y alegarle al
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues que se irá por la otra vía, en el caso aquel, ¿verdad? Que les había dicho hace un rato, un producto que no era el necesario, el que se estaba pidiendo. Prueba y sentencia. Dice, pues se apertura prueba, ¿va? Está bien, ya contestó, ya las excepciones se subsanaron. Ahora, ¿qué sucede? Se abre a prueba. Pero aquí todo tiene que ser solicitado, ¿eh? Aquí no hay impulso procesal de oficio. Aquí no hay impulso procesal de oficio. Yo, como particular, tengo que pedirle al Estado, después de que cabal, mire, aquel ya resolvió las excepciones previas obligatorias, ya contestó a la demanda, me espero un tiempo prudencial y le digo, por favor, abra a prueba. Pueden ser 15 días, pueden ser a los 10 días de la última actuación. ¿Para qué? Para que después no me planteen una caducidad, porque aquí sí cabe una caducidad si yo como particular me duermo. Dice el artículo 41, apertura de prueba. Contestada la demanda y la recomendación en su caso, se abrirá prueba del proceso por el plazo de 30 días. Insisto, si no lo pido yo como particular, el juzgado no lo va, el tribunal no lo va a decretar. Se fija día y hora para la vista, eso es el siguiente paso, porque ya que presentamos la prueba y todo esto, que ojo, definitivamente son 30 días, en ese tiempo toda la prueba que yo ofrecí la presento para que se pueda diligenciar. Todos los medios de prueba que están descritos en el proceso civil son los que puedo utilizar aquí. Prueba documental, prueba de expertos, esta visual, ahorita se me escapa, reconocimiento judicial, eh, peritos, bueno, testimonial, todo eso lo presento, ¿verdad? Luego nos dice, podría ser que después de la vista, que son los alegatos posteriores, según el 43, que dice vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Ojo, terminaron los 30 días de prueba, yo me pongo atento si soy particular, y al día siguiente del 30 días, al 31, yo le solicito una vez que por favor diga el día y hora para la vista, porque aquí no hay plazo, ¿ya se fijaron? Entonces, cuidados, a mí se me olvida eso, porque me pueden poner caducidad. Puede ser que hayan diligencias para mejor fallar, si el tribunal de lo contencioso dice, no, ¿sabe qué? Pues yo tengo mis dudas, tráigame esto, tráigame aquello. Recordémonos que en auto para mejor fallar no es que yo llevo la prueba que quiera, no. La que el juez me pida voy a llevar. La que él me diga, no es para que yo ofrezca nueva prueba, ¿no? ¿De dónde? Para eso no es. Y luego dice, el plazo de sentencia se dicta, ¿verdad? Dentro de 15 días, esto nos lo dice el 45 de la ley. Vea la sentencia, examinar en su totalidad la juridicidad del acto de resolución cuestionada, poderlo juzgar y confirmar o modificar. Claro, esto será dentro de 15 días posteriores a. Bueno, damas y caballeros, aquí está el esquemita, un proceso contencioso administrativo. Nos lo sabemos, ya vimos qué actuaciones suceden en única instancia. Sí, después de tener sentencia aquí, nos podríamos ir a un recurso de casación, es cierto. Conoce una sala, la Cámara del Ramo Civil y Mercantil, es la que conoce las temáticas de esta categoría. Pero bueno, no hay más. También una aclaración o una ampliación, sí. La respuesta es que sí, también procede después de la sentencia un recurso de aclaración y ampliación, porque estos no atacan directamente al fin, ¿verdad? Estos no modifican el fondo de la sentencia, entonces sí puede interponerse un recurso de aclaración o ampliación. Acuérdense que no son un mismo recurso. Bien, pues como les dije, íbamos a terminar unos minutitos antes. Tampoco iban a ser media hora, como yo les dije, va a ser breve. Entonces, pues estamos terminando, mis muy apreciables. A mí no me queda más que agradecerles, por supuesto, por su presencia, por estar efectivamente dándole seguimiento al curso, ¿verdad? Y felicitarles por seguir adelante. Vimos en esta semana la noticia de dos muchachos que lustraban zapatos que se graduaron de enfermeros de la universidad. Entonces, un ejemplo de ellos, y ustedes están cerca, sigan por favor en esa senda. Para mí es un gusto haberles acompañado. Si Dios lo permite, pues de repente por ahí nos estaremos saludando.
Cualquier duda me escriben ahí un correíto, yo con mucho gusto pues les respondo. Cuídense bastante, fue un honor, muy feliz noche, buen provecho a los que ya van a cenar y pues estamos a la orden, esa es la próxima.